Hola compañeros, el día de hoy les venimos a hablar sobre la invasión de la Unión Soviética de Hungría. Antes de todo tenemos que saber qué es la Unión Soviética y así vamos a entender de qué trata la invasión a Hungría. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un estado que existió entre 1922 y 1991 en gran parte de Europa Oriental y el norte de Asia. Se extendía por gran parte de Europa Oriental y el norte de Asia y llegó a poseer más de 22.000 millones de kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes. Su ciudad capital era Moscú, en el actual territorio de Rusia europea. Su ideología oficial era el marxismo y el leninismo. Fue una federación compuesta por 15 repúblicas que abarcaban un vasto territorio en Eurasia. Esta se estableció tras la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, liderada por el Partido Comunista encabezado por Vladimir Lenin. Después de la revolución, el país pasó por una guerra civil y una lucha interna por el poder, hasta que finalmente se consolidó como un estado socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora les voy a explicar lo que fue la invasión soviética a Hungría. Eso se refiere a la intervención militar llevada a cabo por la Unión Soviética en Hungría en 1956. Este acontecimiento tuvo lugar durante el periodo conocido como la Revolución Húngara en 1956, que fue un levantamiento popular contra el gobierno comunista húngaro y la influencia soviética en el país. La Revolución Húngara comenzó el 23 de octubre de 1956 como una serie de protestas y manifestaciones masivas lideradas principalmente por estudiantes y trabajadores. Los manifestantes demandaban reformas políticas, económicas y sociales, así como la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Inicialmente, el gobierno húngaro pareció estar dispuesto a negociar con los manifestantes y realizar reformas. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1956, las fuerzas militares soviéticas lanzaron una invasión a gran escala para sofocar el levantamiento. Miles de tanques y soldados soviéticos ingresaron a Hungría y comenzaron a reprimir violentamente a los manifestantes. La invasión soviética resultó en la supresión efectiva de la Revolución Húngara. Las fuerzas soviéticas utilizaron la fuerza bruta para restablecer el control comunista y reprimir cualquier resistencia. Miles de personas murieron durante los enfrentamientos y muchas más fueron arrestadas, encarceladas o exiliadas. La represión posterior al levantamiento llevó a la consolidación del gobierno comunista en Hungría y la supresión de cualquier disidencia. La invasión soviética a Hungría tuvo un impacto significativo en la política europea y mundial. Generó críticas internacionales hacia la Unión Soviética y provocó una revisión de la política exterior de los países occidentales hacia el bloque comunista. Además, influyó en los movimientos de liberación y los esfuerzos por obtener la independencia en otros países bajo influencia soviética durante la Guerra Fría. A continuación voy a hablar de los antecedentes de la invasión soviética a Hungría. Para comprender los antecedentes de la invasión soviética a Hungría en 1956 es necesario tener en cuenta el contexto político y las condiciones que prevalecían tanto en la Unión Soviética como en Hungría en ese momento. Primera, posguerra y dominio soviético. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo la influencia y ocupación soviética. El Ejército Rojo Soviético desempeñó un papel clave en la liberación del país del dominio nazi alemán, pero también estableció un gobierno comunista leal a la Unión Soviética. Segundo, gobierno comunista húngaro. Después de la guerra, el Partido Comunista de Hungría se consolidó en el poder con el apoyo soviético. El líder comunista Matyas Rákosi estableció un régimen autoritario y represivo en Hungría, imponiendo medidas de colectivización agrícola, nacionalización de la industria
y el control estatal sobre la economía. Descontento y resistencia interna. Tercera, descontento y resistencia interna. A medida de que el tiempo avanzaba, aumentaba el descontento entre la población húngara debido a las políticas represivas, la falta de libertades políticas y económicas, la censura y la represión de cualquier forma de disidencia. Muchos húngaros siempre anhelaban reformas y un mayor grado de autonomía y libertad. Cuarta, onda de desestalinalización. En la Unión Soviética, la muerte de Joseph Stalin en 1953 y el ascenso de Nikita Khrushchev al poder marcaron el comienzo de un proceso de desestalinización que buscaba criticar y corregir algunos de los excesos y represiones del régimen stalinista. Estas reformas generaron cierta esperanza y un ambiente más abierto en los Países Bajos. La influencia soviética. Quinta, crisis políticas interna en Hungría. A mediados de la década de 1950 se produjo una crisis política en Hungría. Rákosi fue destituido de su cargo y reemplazado por Imre Nagy, quien buscó implementar reformas más liberales y alejarse de las políticas represivas del pasado. Esto generó un mayor grado de apertura y permitió que se expresaran opiniones críticas. En contexto, la revuelta popular húngara de 1956 estalló el 23 de octubre, impulsada por una mezcla de demandas de reformas políticas, sociales y económicas, y el deseo de una mayor independencia y autonomía respecto a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética no estaba dispuesta a permitir un cambio de régimen que pudiera sofocar su influencia y el sistema comunista establecido. Por lo tanto, el 4 de noviembre de 1956, las tropas soviéticas invadieron Hungría para aplastar la revuelta y restaurar el control comunista. Después de la invasión soviética de Hungría en 1956 y la represión que siguió, ocurrieron una serie de acontecimientos y cambios en el país. Primero, restablecimiento del control comunista. Tras las invasiones, el gobierno comunista respaldado por la Unión Soviética retomó el control completo de Hungría. Se reforzó la influencia soviética y se reinstaló un régimen comunista fuertemente controlado por el Partido Comunista Húngaro. Segundo, purga del partido. Después de la invasión, se llevó a cabo una purga en el Partido Comunista Húngaro para eliminar a los miembros considerados desleales o vinculados a la revolución de 1956. Esto condujo a la destitución y represión de varios líderes y miembros del partido, incluido Imre Nagy, quien había asumido el liderazgo durante la revolución. Tercero, periodo de estabilización. Durante la década de 1960 se produjo un periodo de establecimiento en Hungría. Aunque el régimen comunista se mantuvo en el poder, se realizaron algunos cambios moderados, como una mayor tolerancia hacia la crítica y una mayor apertura económica. Cuarta, política de Gosplas, comunismo. En la década de 1960, Hungría adoptó una política conocida como Gosplas, comunismo, que buscaba combinar elementos del sistema comunista con ciertos grados de liberalización y autonomía económica. Se permitió una mayor margen de maniobra en la economía y se implementaron reformas económicas y sociales más pragmáticas. Quinta, década de 1980 y el fin del comunismo. Durante la década de 1980, Hungría experimentó cambios significativos bajo el liderazgo de reformistas como Miklós Nemeth. Se llevaron a cabo reformas políticas y económicas más profundas, incluida la liberalización del sistema político y la apertura hacia el mundo occidental. Estos cambios allanaron el camino para el colapso del comunismo en Europa del Este y el fin del régimen comunista en Hungría en 1989.
Sexta, transición a la democracia. Después del fin del comunismo, Hungría realizó una transición hacia la democracia y la economía del mercado. Se llevaron a cabo elecciones libres y se establecieron instituciones democráticas. El país se abrió al mundo y se integró en organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN. Para finalizar el tema, la invasión soviética de Hungría en 1953 resultó en una brutal represión por parte de las autoridades soviéticas y el gobierno comunista húngaro, aunque temporariamente restableció el control comunista en el país. Generó desconfianza hacia la Unión Soviética y sentó las bases para futuros cambios políticos y la eventual transición a la democracia y la economía de mercado en Hungría.